Lo del currículum largo, voy a poner un tono no académico. No es por un problema de capacidades, es un problema de edades a esta altura del partido. Bueno, inicialmente muchísimas gracias a Presid por permitirnos contarles el censo agropecuario. Yo lo que voy a hacer es hacer un paneo de cómo está armado el censo. Yo trabajo en el INDEC, coordino un equipo de distintos bloques de gente que trabaja en el INDEC y además conversamos cotidianamente con SENASA, con Minagro, con INTA, con Dios y María Santísima para que el censo funcione aceptablemente bien. Déjenme decirle que el INDEC lo que va a tratar es de sacar una nueva foto del campo argentino. Fotos del campo hay varias, pero hay fotos parciales, o sea, es posible que uno encuentre un pedacito en una institución que hizo un relevamiento, en otra producción, etcétera, etcétera. Todas tienen metodología distinta, todas tienen habitualmente temporalidad distinta, con lo cual el censo es la foto de todos, desde los más pequeñitos hasta los grandes que codean para entrar en la foto y salir en primer plano. ¿Se entendió? O sea, esto es un enfoque metodológico global que lo que trata de hacer es censar la diversidad de Argentina. Cuando uno lo piensa por sector, parece un trabajo complicado. Cuando uno lo piensa desde el avión y va bajando y ve la cantidad de cuadrículas que hay dando vuelta en Córdoba, en Humahuaca, donde estuve la semana pasada, etcétera, etcétera, lo que tiene es un poco la radiografía del mapa que está allí. Y el censo lo que va a hacer es barrer, o sea, visitar establecimiento por establecimiento 190 millones de hectáreas. ¡Wow! Número de explotaciones agropecuarias, número de explotaciones agropecuarias posibles, 330 a 350 mil. ¿Y por qué todo es estimado acá? Porque no sabemos si son 190 millones de hectáreas agrícolas o sujetas, perdón, no agrícolas, sino bajo explotación, y 330 a 350 mil explotaciones, porque el último censo es del 2002. Completo, publicado, con datos fehacientes. Y el 2002 refirió a una situación de una economía agropecuaria del 2001. Como más de la mitad de la concurrencia tiene menos de 35, les quiero contar que el 2001 fue un año muy complicado para la Argentina y que implicó un agro que estaba prácticamente quebrado y entrando recién a la siembra directa. Víctor Trucco todavía estaba totalmente pleno y APRESID armaba sus congresos en Rosario. ¿Digo bien? En Mar del Plata. O sea, el último censo es del 2002 y reflejó un agro que cambió brutalmente. ¿En qué cambió el agro de acá para allá? O de allá para acá, perdón. Básicamente que hay tecnologías como la que nos convoca a través de APRESID, siembra directa y otras. Apareció todo el tema de bioma, y puse biomasa, me equivoqué, bioma del suelo, que empezó, Rizobacter es básicamente eso, por poner un ejemplo. Apareció una figura que llegó para quedarse, que es la agricultura bajo contrato. Los datos preliminares que estamos haciendo del censo experimental nos están dando la razón de que eso es un modelo de negocio flexible, hacer agricultura o ganadería en tierra de tercero, más el tercer punto, que es el contratismo. O sea, gente que no tiene tierra, pero tiene máquina y trabaja en el campo y que a veces queda fuera del mapa del campo. Y eso es un pulmón fundamental. O sea, son todos cambios estructurales que no estaban en el 2002 tan patentes o no estaban directamente como los biocombustibles, que está en tercer lugar, y esta cosa bien cordobesa con tonada peperina y algo de Santa Fe también, de que no te voy a alargar un grano de maíz, sino que lo voy a tratar de manufacturar puertas adentro. Porque el flete, porque me conviene, porque lo hago en fitlo, etcétera, etcétera. O hago la mini dest de etanol, o hago la mini destilería de biodiesel. O sea, un campo absolutamente distinto al que tenemos que relevar. Fíjense que no se sabe muy bien, y eso pasa muy bien en los pueblos del interior, dónde empieza el campo y dónde termina. Es decir, hay toda una especie de ruralidad en la afuera del pueblo que es nueva, o por lo menos con la potencia.
que nosotros la estamos viendo. Entonces el censo trata de mirar eso, un campo totalmente distinto. Y eso es lo que queda de alguna manera graficado en la infografía. O sea, todo lo que está alambrado nos permite armar distintas unidades de empresas, de negocios, y los contratistas, aplicado a agro, aplicado a ganadería, aplicado a forestal y aplicado a algo que parece ser el futuro, que es las transformaciones bioindustriales, entendiendo por bioindustria aquello que toma materia prima biológica y transforma a través de biología, llámese enzimas o genética vegetal y animal, en otro tipo de productos. O sea, un cambio radical en el campo. Objetivos del censo, objetivos del censo, perfil de las explotaciones, uso del suelo, principales prácticas culturales en términos de agricultura, existencia ganadera, bienes de capital, etcétera, etcétera. Sobre eso volvemos 2 minutos. El INDEC también cambió, ante un campo que cambia. Y el INDEC cambia en este sentido. Antes el censo se hacía en formulario papel. 5 formularios, 1 por cada región. Y después iban los tipos, eso me contaron, ¿no? Iban los censistas con el mapa de catastro. Y lápiz rojo iban marcando. El problema que tenía es que no siempre el catastro era fidedigno y en una de esas el dueño tenía tierra en otro lugar, en otra localidad o en otra provincia. Y era muy difícil porque el censista tenía que informar al INDEC central, mandaba correo central. ¿Está claro? ¿Se entiende la velocidad de circulación de los papeles? Volvía desde el INDEC a la otra provincia y se volvía a censar. Así el censo tardaba 1 año y medio en tener el dato. ¿Qué cambió ahora? ¿Tenés una mano, Dani? Apareció la tablet. Y la tablet tiene 2 temas. El programa de preguntas completo, un aplicativo de preguntas, que ahora vamos a ver cómo se despliega, y toda la cartografía digital por provincia metida con catastro adentro. De manera tal que nosotros ganamos en 3 o 4 cosas. En el diseño del programa de la tablet están las consistencias. ¿Qué entiendo por consistencias? No se puede declarar 300 quintales de soja por hectárea. ¿Estamos? Hasta cierto límite te aparece un cartelito rojo. Por debajo de cierto límite te aparece otro cartelito rojo. Más abajo de 5 o 7 es difícil levantarlo porque no te levanta el costo cosecha. Entonces la consistencia está metida adentro, no se puede mentir tan fácil. Lo segundo es que una vez que el programa se cerró, o sea, la encuesta se terminó, el programa se encripta, va a la base INDEC en tiempo real, se chupa a través de algún programa especial y en unos 15 días los cuadros preliminares están. O sea, se gana brutalmente en velocidad. Y lo tercero es que, típico de que acá en Córdoba está lleno, de eso en Santa Fe también. El señor tiene un lugar en Villa María, después tiene en Pampa del Infierno y después tiene en La Lajita. O en cualquier lugar de Chaco o en Entre Ríos. La tablet permite mandar el aviso online de que si usted es censado en un lugar, en paralelo se puede censar en todos los lugares donde tenga localizaciones geográficas. O sea, la tablet es un gran avance en términos de la calidad censal. Y por último, y eso es el trabajo que nos toca a nosotros como coordinadores, el seguimiento está buenísimo porque hay un sistema de gestión donde uno puede ir viendo censista por censista, cómo va trabajando, dónde está la tablet y cuántas encuestas hace por día. Con lo cual, el relevamiento es de seguimiento casi online. Si hay alguien que no quiere contestar, llama a teléfono y dice, che, tené cuidado con este tipo, habla con tal, convencelo de, etcétera, etcétera. O sea, lo que hay es un cambio fundamental en el objeto que queremos medir, por un lado, respecto a la última medición que fue en el 2002, y una manera de medirlo con herramientas nuevas del propio INDEC. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Qué se pregunta? Voy a pasar rápido. Se pregunta la identificación de la EAP, Establecimiento Agropecuario.
Y ahí, bueno, como más o menos a un toque de ojo de vista pueden darse cuenta, se pregunta datos sobre tipo de empresa, ubicación, asesoramientos técnicos, pertenencia a determinadas organizaciones e instituciones, entre ellas APRESID, porque está como para marcar. La ubicación de la parcela, con o sin límite definido. Ojo, Santiago del Estero, Chaco, tienen muchas producciones, campos que te dicen, ¿dónde empieza? Hasta ahí cito, más o menos, no sé bien, hasta el monte y un poco más allá, hasta donde fue la última cabra, la última vez que lo fui a buscar. O sea, jurisdicciones donde el propio productor va a determinar lo que es el límite de la explotación. Y ahí entran los problemas de los montes que están intitulados, las tierras fiscales que están ocupadas, de manera que permita barrer todo. Y además hay datos sobre el productor en sí. Además de edad, sexo, educación, básicamente edad, porque nos interesa saber cuál es el perfil del productor, si es tan cierto como vemos todos jóvenes por acá dando vuelta o el promedio da mucho más arriba. Entonces hay todo un perfil de lo que es el productor. Segundo, ¿qué hace con la tierra? ¿Cuánto va? ¿Cuánto es pastizal? ¿Cuánto es bosque artificial, bosque natural, ganadería, etcétera, etcétera? Eso lo paso porque es muy bobo. Y vamos a cultivo. Hay una lista de más de 200 cultivos sobre la izquierda, donde usted pincha qué cultivo y le preguntan 3 cosas. Se abre un abanico de 3 preguntas. ¿Cómo hizo usted el cultivo? O sea, todas las prácticas culturales. ¿Usó siembra directa? ¿Sí o no? ¿Usó máquina contratada? ¿Sí o no? ¿Usó fertilizante? ¿Sí o no? ¿Metió inoculante? ¿Sí o no? ¿Metió promotores de crecimiento? ¿Sí o no? Etcétera, etcétera. Un segundo bloque que es cuánto produjo. ¿Cuánto sembró? ¿Cuánto cosechó? Porque nos tocó un año de mala suerte, iba a decir una mala palabra, nos tocó un año de mala suerte con la sequía, entonces tenemos que tener los 2 registros para corregir donde haya problemas, y la producción física. Y por último es, ¿qué hace con el grano? ¿Lo vende? ¿Cómo? Corredores, cerealeras, ¿lo muele? ¿Lo transforma? ¿En qué lo transforma? Para ver cuánto empezó a industrializar interno, que es lo que vemos en muchos de los campos o en las explotaciones agropecuarias, de que el tipo hace un mixer propio, tiene una plantita de alimento balanceado, mixea y tiene los terneritos y dice que hace el feedlot. Feedlot a la casera. Y después hay establecimientos feedloteros en serio. Pero digo, esto nos da a nosotros una idea de cultivos, desde los cultivos más tradicionales, cereales y oleaginosas, hasta una que es un rompecabezas. El mundo de las hortalizas. Porque el mundo de las hortalizas implica gran cantidad de gente, gran cantidad de dinero, unidades pequeñas y que hacen 3 o 4 cultivos de rotación en un solo ciclo. Con lo cual ahí lo que se pregunta es superficie total, un conjunto de instalaciones y para los 5 cultivos principales, hortalizas principales, se van a preguntar producción y superficie cultivada. ¿Estamos? O sea, esto es la parte, diríamos, verde. La parte de ganadería, me olvidé de una cosa. En la parte de agricultura, además vamos a preguntar una cosa que había pasado desapercibida y que está flotando en el ambiente. Industria semillera. O sea, cultivo agrícola, cultivo para semilla. Entonces vamos a ver los breeders, cuánta gente emplean, los productores de variedades, lo que son, y el uso de semilla, que como todos nos vamos a enterar y todos se van a empezar a sonreír, está fiscalizada, variedades, híbridas, otros renglones que me los olvido y un otros. ¿Se entendió el otros? O sea, lo que alguna vez y de alguna manera queremos saber, sin molestar a nadie, la magnitud real de este negocio y de este problema, si es que es un problema. Vuelvo a ganadería. Ganadería están listadas un centenar de ganaderías de este pelaje y de vuelta se abren 3 ventanas. Se abre una ventana para prácticas de producción, para stock y otra ventana para altas, bajas y comercialización. Altas y bajas de ganadería quiere decir nacimiento contra vaquillona, vaca en capacidad de preñar y demás, para sacar la benemeria tasa de procreo. A ver si es 0,62 como dicen o es 0 no sé cuánto como otros afirman. Como esto se puede hacer georreferenciado por parcela,
por establecimiento y por departamento, la información va a estar a nivel departamental en cada provincia. ¿Está claro? Y eso va a ser la primera vez que va a estar de esta manera. De vuelta acá, introdujimos una novedad. Entró Cabañas, es otro negocio. Y entró Aras, que es otro negocio. Y entró Pollos, que es otro negocio para carne y gallinas para huevos, que son negocios laterales al agro que ahora están metidos dentro del censo agropecuario. Forestal voy a pasar rápido porque no es porque no sea relevante, porque este es un sector súper dinámico con alta potencialidad, más ahora que entramos en el mundo de los biocombustibles y viene viniendo rapidito, pero tiene la misma estructura que el mundo de los cultivos vegetales. Equipamiento adentro de las EAPs. Siempre se preguntó tractores, galpones, acoplado, etcétera, etcétera. Ahora empezamos a preguntar, además de tractores, galpones, acoplado, mixer, tolva, toda la onda nueva de los 90 en adelante, esta cosa y además, si preguntas mixer, está obligado a preguntar, ¿tiene planta de alimento balanceado? Si tiene planta de alimento balanceado, vamos a preguntar, ¿tiene molienda? Si tiene molienda, vamos a preguntar, ¿qué hace con el aceite? De casualidad. Y si tiene, ¿qué hace con el aceite? Vamos a preguntar cuánta plantita de biodiesel hay dando vuelta en la zona pampeana y no tan pampeana de la Argentina. No para saber cuánto producen, para saber qué hacen. Sencillamente, sí o no, porque eso nos da un mapa de lo que es la capacidad instalada. Acá hay todo un capítulo de generación de energías propias. Y hay, me olvidé de decir, otro capitulito chiquitito, una pregunta de otro negocio del mundo agropecuario que empezó a tener cierta relevancia en algunas actividades, en particular, que es el turismo. Si lo mirás en el Valle de Uco, el enoturismo es un negocio redondito y con florcita. Si lo mirás en el sur, es un problema de pesca. Si lo mirás un poquito no tan al sur, es un problema de caza. Si lo mirás en Corrientes, es un problema de otro pelaje. Si lo mirás en Buenos Aires, es el mundo de la hotelería de estancias antiguas, etcétera, etcétera. O sea, manufactura para nosotros es un capítulo muy importante porque es el agro ampliado que empieza a tener mucha relevancia. Por último, ¿cuánta gente hay? Ahí vienen los residentes. Permanentes, que están en el campo, y transitorios. Estos que van y vuelven. Que los caminos rurales están llenos a las 8 de la mañana o a las 6, depende del sueño que tenga ese día, y depende si va en camioneta o en moto. Ese mundo lo queremos captar también porque es el mundo del trabajo y de la ocupación transitoria que tiene detrás una diferencia, si se quiere, conceptual puesta de esta manera. Gente que vive en el campo más gente que vive del campo. ¿Se entendió esto último? Y lo queremos capturar a través de estos trabajadores transitorios que además en muchos casos son, o en otra interpretación, trabajadores golondrinas. 30 años atrás los trabajadores golondrinas estaban más o menos identificados. Después vino la hibridación masiva en el triángulo semillero de la zona central o en Cuyo, con lo cual hay todo un tema de mano de obra golondrina de inmigración, más los arándanos, más los berries, más la frutilla, perdón, me está faltando lo del sur de Chubut y demás, que son corrientes de 3, 4, 5 mil personas tentativamente que están yendo y viniendo de un lado al otro del país, que es otra manera de la corriente migratoria. Entonces, esto a nosotros nos va a permitir tener en claro alguna idea acerca de la cantidad de gente que vive en el y del campo. ¿Cómo está armado esto? La verdad que esto es un operativo, yo diría, de gran escala. El INDEC es el responsable de la información y es el responsable técnico y jurídico, y lo de jurídico lo remarco y vuelvo en 2 minutos, de la operación. Para hacer eso tiene un presupuesto que viene del Ministerio de Hacienda. Y como tal, está dentro de sus funciones obligatorias de realizar un censo cada X cantidad de años. Después vemos cada cuánto se hace. Es otro canto.
Para realizar el censo lo que hace es un convenio con cada una de las 24 jurisdicciones provinciales a través de las direcciones provinciales de estadística. Y las direcciones provinciales de estadística tienen un catastro donde padronizan cada secciones, zonas, subzonas, cada 140 EAP le ponen un censista y salen a contratar los censistas. O sea, quien contrata es la EAP local, porque son los que están en terreno. Y además porque estamos buscando gauchos que sepan manejar tablet, relacionado o empatible con tablet, de la zona, que entiendan del tema, que tengan movilidad propia y que sean bichos en el negocio. Porque si ponemos gente de afuera, centralizada de otra provincia, no camina. Si ponemos de otra actividad, no camina. Por eso la descentralización es la mejor manera que le encontramos a la vuelta. Ladies and gentlemen, el que se quiera anotar, entra a la DPE provincial, si todavía quedan tiempo, creo que estamos sobre el final del sistema de reclutamiento. Cada DPE provincial, ustedes pueden entrar, mirar las condiciones y más. Las condiciones, obvio, la pone el INDEC. El resultado lo controla el INDEC. Chiste. ¿Por qué hay 24 jurisdicciones y hay 23 provincias? Porque Cava empezó a ser lugar de residencia de muchas decisores agropecuarios sustantivos. De manera tal que nosotros le tenemos un ojo puesto a Cava como lugar de relevamiento, porque ahí, en un número acotado de cuadras y en un radio de kilómetros acotados, juntamos una cantidad de hectáreas que desencallan el problema provincial de explotaciones en distintos lugares. ¿Se entendió esto? Con lo cual Cava se ha vuelto una provincia relevante desde el punto de vista del Censo Agropecuario Nacional. Ese es el operativo y esa es la gente que está dando, que tenemos nosotros programada. Si me preguntan si el número es exacto, yo tengo que decir, sí, juro más o menos. Lo que quiero decir es que es el número sobre el cual se armaron los convenios, que tiene un margen de error en función de que, como hace tanto tiempo que no se hace un censo, tenemos que tener grado de flexibilidad, pero eso es un tema operativo menor. Hicimos 2007 pruebas piloto para ver el aplicativo. 2010 censo experimental. Por allá por marzo, varias veces en algunas instituciones nos facilitaron acceso a productores y empezamos a probar con la tablet en un lugar y con el sistema de gestión en otro lugar. A ver si podíamos leer en paralelo. Anduvo, más o menos. Para eso se hacen las pruebas de piloto. Lo fuimos ajustando y en Lobos, en los primeros 10 días de junio, hicimos un censo experimental al partido completo de Lobos. Unas 600 EAP, que se extendieron 10 días más, porque llovió, porque no teníamos algún problema de ajuste con los tiempos y demás, y nos permitió hacer un ajuste que todavía estamos entre hoy y mañana cerrando la versión definitiva de las tablets para el aplicativo, para ya empezar a grabar las 3.500 tablets, cosa que lleva unos 7-8 días, bajar las memorias y enviar las tablets a las provincias, para que las provincias empiecen la capacitación. Hay una capacitación virtual para los jefes de zona, que ya la hicimos durante una semana en INDEC. Ahora vienen las capacitaciones regionales, primero una virtual, para que estén al tanto. Segundo, se les entrega la tablet y vienen 5 días de capacitación intensiva de los censistas. En la tablet van a tener la cartografía de la provincia, la tablet en sí con toda la instrucción, el manual y un registro de novedades. Y además hay un sistema paralelo de gestión que va a quedar en manos de los supervisores. Y los supervisores responden a INDEC Central. ¿Se entiende? Así tenemos armada una idea de lo que es el operativo. 2 minutos más para recordar. ¿Está todo lindo? ¿Está todo fantástico? No, muchachos. El escenario puede estar montado, pero si el censista y el censado no empatizan bien, no andó. No va a andar. Entonces, es una especie de pacto que le pedimos. Nosotros, como INDEC, no podemos relevar datos de manera individual.
no podemos cruzar datos con instituciones de otro pelaje que no sean estadísticos. Léase, otras instituciones del sector público que han estado habitualmente interesadas en el campo. ¿Se entendió? O sea, perdón. Por ejemplo, las entidades recaudatorias nacionales o provinciales. INDEC no cruza datos para eliminar problemas de confidencialidad y para eliminar problemas de que nos contesten la verdad. Tercero, el censo no pregunta ningún valor monetario, a diferencia del año 2008. O sea, preguntamos valores físicos. ¿Me van a decir que con los valores físicos se puede remontar a los valores monetarios? Más o menos, y tampoco se preguntan para todas las producciones, y vos preguntás stock, con lo cual no sabes cuánto es venta de ganadería, vas a estar en un rango de aproximación complicado. Entonces, por el lado del INDEC, garantizamos secreto estadístico. Porque el primer responsable del no cumplimiento, ¿quién es? El propio INDEC por la ley de secreto estadístico. Y por el lado de los productores, el censo es obligatorio. Es obligatorio e implica el cumplimiento con una oblea que se le va a entregar por parte del censista cuando esté el cumplimiento. Yo también soy productor. Yo prefiero hacer un seguimiento de los que no cumplen, llamarlo una vez, llamarlo 2 veces, llamarlo 3 veces y tratar de convencerlo para que cumplan. Porque la verdad, esto tiene que ser un activo de todo el sector agropecuario y de toda la sociedad. Y como se va a publicar de manera agregada, entonces me parece que no vale, no vale el tiro, diríamos, en el interior. La escuela primaria también es obligatoria, pero nadie manda a los pibes a la escuela primaria por obligación, lo manda por convicción. Entonces, un poco el sentido de esta charla abierta, además de contarle de qué se trata, es denos una mano en el sentido de, che, esto se hace bajo estas pautas, abran las puertas, preparen un mate, abran en la puerta al censista. Entonces viene el otro problema. ¿Cuánto dura? ¿Qué quiere que le haga? Si el tipo tiene bolsillo largo y varias actividades, ponga una pava grande de mate. No va a durar un día, seguro. No le va a durar medio día tampoco. Si el señor es chiquito y tiene 2 o 3 actividades, con un termo de 1/4 lo arregla, a menos que sea muy charlatán y se quede charlando con el censista. Lo que digo es que es una duración acotada y que la tablet está pensada como para que corra rápido. Si no, y hay que tener muy pocos datos en la cabeza. ¿Cuánto es la superficie? ¿Cuánta hacienda tenés? ¿Cuánto produjiste? ¿Cuántas hectáreas sembraste? Y una idea aproximada de distribución de pasturas perennes y demás. Además está el catastro que te ayuda con las hectáreas. Y además cada uno sabe cuánto mide el potrero, más o menos. Entonces, esa es un poco la duración. Fecha del 15 de septiembre al 30 de noviembre. Último comentario, muchísimas gracias. Segundo, estamos a disposición de todos los que quieran preguntarnos, ubicarnos, hacernos consulta, invitarnos a que demos charla. Y un pedido enfático, necesitamos embajadores del censo a nivel local. Gente que entre a la web, que ahí está marcado, abajo, INDEC.gov.ar, hay un sitio que dice Censo Agropecuario, hay videos, está la explicación exacta de lo que se preguntan, está un resumen, una ampliación de lo que yo les conté con otro documento, hay varios cortos, hay folletos que Dani tiene en el stand allá, así que si ustedes quieren llevarse alguna asociación, sea rural, sea Presid, sea centro, lo que fuere, sea YPF, se lo llevan, lo reparten con cuidado, nos dan una mano. Si ustedes tienen ganas de entrar a la web de INDEC y bajar y chupar el material, no pueden. Háganlo. Se los recomendamos que nos copien. Por favor. Redistribúyanlo, retuiteenlo, bájenlo a los lugares que más les gusten, porque es la única manera que nosotros tenemos de llegar a la capilaridad. Eso es
lo que podemos hacer desde la central. Y después cada provincia tiene su red de relaciones que ha ido armando con el INTA, con APRESID, con ACREA, con la Sociedad Rural, con la YPF, con la semillera y con el nunca bien ponderado gerente del banco, que lleva la carpeta agropecuaria y que te tiene que avisar que el banco te va a pedir el certificado, porque esto es de cumplimiento obligatorio desde el punto de vista fiscal. Entonces, desde ese punto de vista, están invitados a usar todo el material que sea posible. Hasta acá llegó mi planteo. Perdón, me robé 5 minutos. No, esperen. Esperen. El aplauso va a venir cuando terminemos el censo y podamos contar los datos y cuando los que están involucrados, y además ese no va a ser un aplauso hacia el que expuso, es un aplauso a todos, porque en realidad esto le tiene que servir a todos. Insisto con esto, digo, le tiene que servir a todos. Acá hay gente que hace negocios y va a enterrar plata en el campo y no sabe cuántos productores tiene al lado, el volumen del mercado. Hay gente que hace bioenergía y tiene dificultades para saber cuánto hay de biomasa. Hay gente que hace feedlot y tiene dificultades para saber dónde diablo están los terneros, por lo menos la madre de los terneros, y entonces hay movimiento cruzado al pavote de un lado para el otro. Digo, es para eso, es para usarlo. Y además para que la gente urbana tenga una idea exacta, más precisa, de la percepción que tenemos muchos, que venimos más o menos del palo, que vos te das cuenta, cuando el maíz viene bien, el pueblo florece. Cuando el maíz no le llovió en tiempo de floración, sonó el pueblo. Y la YPF vende poco, y la de camioneta vende menos, y la de insumera anda con capa caída. O sea, esa relevancia de lo agrario sobre lo urbano, acá van a salir los datos para ponerlo en real dimensión. Gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, Roberto. Muy claro. Abrimos para hacer, 4 o 5 preguntas, no tenemos mucho más tiempo, así que levanten la mano y le vamos a hacer acercar un micrófono. Dale. Buenas tardes. Le quería preguntar, ¿cómo afecta, si es que lo hace, la informalidad a los resultados del censo? Y si eso se tiene en cuenta y de qué manera. No, no se tiene en cuenta porque formalidad o informalidad es una categoría monetaria. Nosotros no preguntamos nada de ventas en valores monetarios. Nosotros vamos, establecimiento por establecimiento, señor, cuénteme qué tiene, a ver qué es su vida, cuánta tierra está manejando. ¿Tiene solamente esta chacra? Depende, de vuelta. Finca, chacra, campo, con la que te guste. Depende si está en el centro, en el norte, en el sur. Dígame, la tierra que tiene, ¿en qué la usa? Bueno, mira, hago esto de agricultura. ¿Cuánto sembró? ¿Qué tiene? ¿Tiene alfalfa? ¿Tiene pastura? ¿Hizo maíz? ¿Hizo trigo? ¿Hizo tal? Vamos. ¿Cuánto cosechó? ¿Cuánto sembraste? Tanto. ¿Cuánto cosechaste? Más o menos tanto. Lo de más o menos no se graba. ¿Está claro? Aproximadamente tanto. Máquina, ¿cuánto tenés? Tengo un tractor Someca del año 62, tengo un tractor Lance, esto es para los que tienen más de 60, del año 54, etcétera, etcétera. Tengo 2 mixer, tengo esta cosa y tengo un tambo de 150 vacas. Estas son las categorías. Se acabó. No te estoy preguntando cuánto facturaste, no te estoy preguntando cuánto vendiste, no te estoy preguntando cuánto pagaste de impuestos, no te estoy preguntando cuánto pagaste de luz, nada. Entonces, la categoría subdeclaración es una categoría fiscal en tanto y en cuanto vos preguntes económico. Acá yo quiero desechar la idea que se pregunta lo económico, de manera tal que la persona se sienta lo más cómodo para responder la realidad. No sé si te contesté. Dale. Sí. Un productor de medio, digamos, mediano, me pregunta cuál es el beneficio que él tiene con la realización del censo. Sí, preguntaba que un productor mediano del interior, lo primero que te pregunta es qué beneficio tiene él con que le hagan el censo. Me parece muy atinente la pregunta. Primero, puede entrar a la página del INDEC, una vez que están los datos, ubicar su departamento, va a ver el rendimiento promedio, si pongamos que haga maíz de segunda, pongamos que haga ganadería de cría, y va a tener, este es el stock
de vaca de cría, este es el stock de vaquillonas, este es el stock de terneros, la tasa de parición es tanto. Y abajo pone mi tasa de parición es tanto. A ver si estoy por encima o por debajo. Ya te prendió una luz. Segundo, ¿querés hacer algún emprendimiento para vender una jaula y no lote de a 10? Tenés que saber cuántos vecinos tenés y cuánto tienen. Eso te va a dar una idea del departamento. Tercero, si estás en producción que querés hacer algo de energía, de la que quieras, vas a tener alguna idea por departamento de producción de granos. Si te afinás un poquito y hay un poquito de creatividad, podés saber cuántos tambos hay, cuánta materia de cama de pollo hay, cuántos purines de cerdo hay, que son los datos que mucha gente está buscando para hacer bioenergía con biodigestores porque no le da el nivel. Tercero. Cuarto, ¿cómo estás vendiendo? Porque a veces lo que se gana tranquera adentro, el alambrado adentro, que cuesta transpirar, lo perdés en un 4 de comisión cuando vendés la hacienda de salida, ida y vuelta. ¿Cómo es el promedio de venta de la gente? ¿Qué usa? Consignatario, rematadores, vende por la propia. ¿Tenés ganas de mucharte con otros? ¿Cuántos crees que hay en tu departamento? Hasta a nivel departamentos la información va a estar. Cualquiera de los que esté en el campo y quiere hundir plata, quiere hacer una inversión sustantiva en los próximos años, porque no son touch and go, no son negocios de corto plazo, necesita tener algún parámetro para la inversión. Entonces, el censo lo que te va a dar es eso, básicamente. Y después están todas las acciones gremiales de este tipo, de las cuales estamos curados en espanto quienes hemos pasado por algunos gobiernos provinciales. La emergencia agropecuaria del departamento de tal y tal implica una pérdida de tanto. Y el último dato que tienen son los productores del año 2002. Entonces vos no sabés cuánto pedir y cuánto te van a trampear del otro lado. ¿Me siguen? Bueno, para eso sirven estos datos. Me parece, ¿no? Y lo pensamos desde ese punto de vista. Y ¿sabe qué? Yo me lo pregunto, ¿por qué le tengo que dedicar 2 horas, hora y media, 2 horas a un censista que me jura que va a ser bueno? Me pongo del otro lado, ¿no? Esa pregunta la replicamos constantemente para hacer lo más fehaciente el dato, para encontrarle la vuelta para que el dato sea lo más realista posible. Y además INDEC no puede publicar dato individual. ¿Otro más? Yo quería hacer una consulta, en realidad son dos. Una es que por ejemplo, en un establecimiento está el dueño, pero lo tiene alquilado y ese lo tiene subalquilado. Eso por número de RESPA, ¿cómo se maneja en ese caso? Perdón, yo no dije número de RESPA en ningún momento. No, pregunto, digo, porque no sé cómo es. Si me disculpa, lo quiero correr por izquierda. Perfecto. Por lo siguiente, nosotros no tenemos... Ha sido una decisión estratégica no meter el RESPA dentro de los catastros. Porque el RESPA ya trae suspicacia. Lo sabemos todo. Y el RESPA va de la mano con SENASA, y SENASA tiene su problema de control, y este es un problema del INDEC. Y el INDEC hace, y nos llevamos bien con la gente de SENASA, el INDEC hace Instituto Nacional de Estadística y Censo. Hace estadística, no se mete con otro baile. Segunda cosa, ¿quién es el establecimiento? Más de 500 metros cuadrados. Aquel que toma la decisión de producir a su riesgo y que comparte, ¿digo bien, Dani? Y que comparte o la administración o algún medio de producción común, la camioneta, el tractor, lo que le guste. Ese decisor puede tener tierra propia, arrendada, ocupada. No es un problema legal para nosotros. Nosotros no vamos a preguntar si el contrato está firmado o no. Lo que le vamos a preguntar es, tierra propia, primero, tierra privada o fiscal. Si es privada,
propiedad, arrendamiento, y hay 3, 4 categorías más. Y hay un otros. Entonces, el tipo de arreglo cae en cabeza del que responde, que es el que toma el riesgo. Si es, yo le alquilo a mi familia, junto con mi hermano, y después subalquilamos, y yo tengo una percepción del subalquiler, el que decido sobre ese subalquiler soy yo. Ergo, yo soy el agente que va a responder. O sea, no está en cabeza de titularidad de tierras, no está en cabeza de titularidad de RENSPA ni de ningún otro registro, RUP o cual que más le guste. Bien. Y la otra consulta es, vos decías por ahí de lo que se quiere saber es una estimación de rindes o cómo, digamos, son los rindes promedios, y se toma el último año, es decir, cómo, por ahí qué variables se toma en función de los cultivos, de las variables anuales. Dani, contame la fecha. Tenemos el periodo de referencia, que es desde el 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018. Ahí tomamos todas las prácticas de manejo, ya sea para los vegetales, como para el manejo animal. Y después las existencias se toman al 30 de junio del 2018 a fecha fija, y la identificación de la EAP y del productor se hace al 31 de diciembre del 2017. Es decir, son 2 fechas y un periodo relevante para hacer cada identificación. Lo mismo que los transportes se toman a fecha fija, al 30 de junio del 2018. En la tablet, en cada una de las solapas de la pregunta, le aparece arriba un calendario, un icono de un calendario indicando la fecha clara. Me parece que no se fija la tablet, acá siempre aparece el calendario que permite ayudar al censista para ver si está preguntando a fecha o a periodo. Y eso está definido. Y está definido, me olvidé de decir otra cosa, yo total te robo tiempo. No, esto es un problema hacer este tipo de estadística después de tanto tiempo, porque tiene que tener todo lo que se preguntó en el 2002 y además tiene que ser compatible con los estándares internacionales, porque si no vamos a hacer un censo que es pupocéntrico, o sea, sirve para Argentina, o sea, sigue todos los listados de las recomendaciones de FAO de censos internacionales para hacerlo comparable con el censo, por ejemplo, de Estados Unidos o cualquiera de los censos europeos. ¿Algún otro? No, ya estamos, Roberto, pasados. Te damos gracias. Muchísimas gracias. De vuelta, yo enfáticamente los insisto a que se comuniquen con INDEC, se comuniquen con nosotros, con las DP provinciales, ábranle las puertas y en la medida de lo posible, si ven que esto vale la pena, pónganle una ficha, jueguen en una carta a favor del censo. Muchas gracias.